Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sobre todo muchas ganas de chismear. Hoy tenemos un tema explosivo. Un tema que ha sacudido los cimientos de todo el mundo de la farándula por lo menos. Y sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la impactante noticia de Alil Esla. Dios mío, qué sorpresa. Para los que quizás no estén muy al tanto, o para aquellos que simplemente necesitan un buen resumen, Alil y Esla son dos personalidades turcas muy conocidas. Son actores y no cualquier tipo de actores, son de esos que arrasan con todo. Tienen una base de fans gigante y no es para menos, porque son talentosísimos y, vamos a decirlo, tienen una química que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esta noticia ha generado tanta conmoción? Pues básicamente la bomba explotó el 27 de agosto de 2025. Imaginen el impacto, dos figuras tan queridas, tan admiradas, y de repente el caos. En este vídeo vamos a sumergirnos en todo lo que sabemos, o lo que se ha rumoreado, sobre esta noticia. Vamos a analizar cada detalle, desde los primeros rumores hasta las reacciones en redes sociales. Y como siempre intentaremos desentrañar qué es lo que realmente pudo haber pasado. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de giros inesperados, teorías y por supuesto mucho drama. Antes de que empecemos a meternos en el chisme, ya saben lo que toca. Si son nuevos por aquí o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ni una sola noticia, ni un solo análisis de los grandes dramas de la farándula. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. ¿Listos? Pues vamos allá. Así que, como les decía, el 27 de agosto de 2025 fue el día marcado en el calendario del chisme turco. La noticia de Alil Esla se esparció como pólvora. Las redes sociales explotaron. Los portales de noticias colapsaron. ¿Y cuál fue el bombazo? Bueno, la especulación inicial giraba en torno a un posible distanciamiento. Ojo, no hablamos de un simple no me sigas en Instagram, sino de algo mucho más profundo. Se hablaba de ruptura, de desacuerdos profesionales, y de cosas más personales que, claro, no se confirmaron en un principio. Para entender mejor el contexto, recordemos que Alil y Esla eran, y son, dos de las figuras más emblemáticas de la televisión turca. Ambos habían protagonizado varias series de gran éxito, acumulando premios y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Sus personajes, sus actuaciones y su química en pantalla habían cautivado a millones de espectadores. Eran la pareja soñada, la dupla perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su imagen se asociaba con el éxito, la felicidad y, por supuesto, el amor. Por eso, la noticia de un posible distanciamiento y posteriormente de una ruptura fue tan impactante. Las fuentes, como suele suceder en estos casos, eran diversas y a menudo contradictorias. Algunos medios de comunicación turcos con conexiones supuestas dentro del círculo cercano de Alil Esla empezaron a filtrar información. Estos contactos privilegiados alimentaban la especulación con rumores y detalles que en muchos casos resultaron ser incompletos o distorsionados. Los rumores apuntaban a diferencias creativas, a conflictos por nuevos proyectos y, lo más picante de todo, a la existencia de terceras personas. Hay el famoso triángulo amoroso. A todos nos encanta un buen drama. Y este, por supuesto, lo prometía. Los periodistas de farándula turcos, ávidos de primicias, se lanzaron a la caza de la verdad. Comenzaron a rastrear las redes sociales, a contactar a amigos y familiares de la pareja, y a buscar cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Las fotos de Alil y Esla juntos se analizaban con lupa, en busca de gestos que revelaran alguna señal de distanciamiento. Cada like, cada comentario, cada ausencia en una publicación, era motivo de especulación. Lo interesante es que al principio, ni Alil ni Esla hicieron ninguna declaración oficial. El silencio en este caso fue ensordecedor. Esta estrategia, aunque comprensible desde el punto de vista de la privacidad, solo sirvió para alimentar aún más la especulación. ¿Por qué no salían a aclarar la situación? ¿Qué estaban ocultando? ¿Era todo verdad o simplemente una estrategia de marketing para generar más atención? Las preguntas se acumulaban y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías.
El silencio mediático se convirtió en un caldo de cultivo para todo tipo de conjeturas, desde las más razonables hasta las más descabelladas. Los fans, por supuesto, fueron los más afectados. Muchos estaban devastados. Halil y Esla eran una de esas parejas que en la imaginación colectiva parecían perfectas. Su química en pantalla, su supuesta complicidad fuera de ella, todo parecía idílico. La idea de que esa perfección se hubiera roto, les rompía el corazón. Los foros de fans y las páginas dedicadas a la pareja se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción. Y claro, no faltaron los que empezaron a buscar culpables. ¿Quién era la tercera persona? ¿Qué había hecho mal cada uno de ellos? La situación se volvió tensa y un tanto caótica. Las redes sociales en estos casos se convierten en un espejo de las emociones humanas, y en esta ocasión, la tristeza y la frustración dominaron el ambiente. A medida que los días pasaban, la información comenzó a fluir, pero de forma fragmentada y, como dije antes, a menudo contradictoria. Se filtraron fotos, se publicaron comentarios en redes sociales, y los medios de comunicación siguieron investigando. Y aquí viene lo interesante, las versiones eran contradictorias. Algunos medios afirmaban que la ruptura era definitiva y que no había vuelta atrás. Otros sugerían que había posibilidades de reconciliación, que todo era un malentendido, o que estaban atravesando un momento difícil. La incertidumbre se instaló y el público no sabía a qué atenerse. Las fotos, por ejemplo, se convirtieron en un arma de doble filo. Una imagen de Halil, supuestamente abrazado a otra mujer, circuló por internet. La foto era borrosa, y la identidad de la mujer no estaba clara, pero el rumor de una infidelidad tomó fuerza. Por otro lado, se filtraron fotos de Esla, aparentemente sola y con una expresión triste. ¿Eran estas fotos una prueba de la ruptura, o simplemente momentos aislados capturados por los paparazzi? La interpretación de las imágenes se convirtió en un nuevo campo de batalla para los fans y los medios. Y como si esto fuera poco, empezaron a surgir diferentes teorías sobre las causas de la supuesta separación. Una de las más populares y quizás la más escandalosa, involucraba un nuevo proyecto en el que Halil estaba involucrado. Se rumoreaba que había una actriz, muy atractiva, que había capturado su atención. ¿Infidelidad? ¿Conflicto de intereses? La especulación se desató. Los medios de comunicación comenzaron a investigar la vida de la supuesta tercera en discordia y a analizar cada una de sus apariciones públicas en busca de alguna señal que confirmara el romance. Esta teoría de la infidelidad, como suele suceder en estos casos, generó una ola de indignación y debate en las redes sociales. Por otro lado, también se habló de presiones profesionales. El ritmo frenético de la industria del entretenimiento turca, los compromisos, las giras, la exposición mediática, todo eso, se dice, puede pasar factura a cualquier relación. Y claro, el hecho de ser dos figuras tan importantes, con agendas tan apretadas, pudo haber generado un desgaste. Los viajes constantes, los rodajes en diferentes países, y la falta de tiempo para estar juntos, se convirtieron en posibles factores que influyeron en la ruptura. La presión por mantener la imagen perfecta y la competencia feroz en el mundo del espectáculo también podrían haber contribuido al distanciamiento. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Halil y Esla se separaron? Y si lo hicieron, ¿cuál fue el motivo real? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja. Porque a día de hoy, aún no hay una confirmación oficial de la separación. Ni Halil ni Esla han confirmado o negado nada directamente. Sin embargo, los hechos, las fotos y los rumores que han surgido, todo apunta a que algo grande ocurrió entre ellos. La falta de declaraciones oficiales, en este caso, solo alimenta la incertidumbre y la especulación. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de sus carreras? ¿Cómo afectará a sus proyectos? ¿Y cómo reaccionarán sus fans? La verdad es que aún está por verse. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha cambiado el panorama del entretenimiento turco. Y como siempre, nosotros estaremos aquí para seguir informándoles y analizando cada detalle. La ruptura, confirmada o no, tendría un impacto significativo en sus carreras profesionales. Los productores y directores podrían dudar a la hora de contratar a ambos para proyectos conjuntos, y los fans podrían mostrarse menos entusiastas ante sus trabajos individuales.
En medio de este torbellino de especulaciones, hubo algunas señales. Por ejemplo, Alil y Esla dejaron de seguirse en redes sociales. Un detalle que, aunque no sea definitivo, es un claro indicio de que algo no va bien. El unfollow en Instagram y otras plataformas se convirtió en un símbolo de ruptura, un gesto silencioso que confirmó las sospechas de muchos. También se rumoreó que cancelaron algunos proyectos juntos y que tomaron caminos separados en lo profesional. Todo esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de ruptura. La cancelación de proyectos conjuntos como una película o una serie fue interpretada como una señal inequívoca de que la relación había llegado a su fin. Pero, por otro lado, también hubo algunos momentos que generaron dudas. En algunas ocasiones se les vio juntos en eventos, aunque no interactuaron demasiado. Y algunos allegados afirmaron que, a pesar de todo, aún mantenían una buena relación. Confusión. ¿Estrategia? ¿Realidad? El misterio seguía en el aire. Estas apariciones públicas, aunque escasas, generaron un debate entre los fans. Algunos interpretaron la falta de interacción como una señal de que la relación estaba realmente rota, mientras que otros argumentaron que simplemente estaban siendo discretos y respetando su privacidad. Los testimonios de allegados, que aseguraban que aún mantenían una buena relación, agregaron más confusión a la situación. Así que, en resumen, tenemos una situación muy compleja. Rumores de ruptura, posibles infidelidades, presiones profesionales y el silencio de los protagonistas. Es como un rompecabezas con piezas dispersas y versiones contradictorias. La verdad, al parecer, se esconde entre líneas, y solo el tiempo dirá qué fue lo que realmente ocurrió entre Alil y Esla. La falta de información oficial y la gran cantidad de rumores contradictorios dificultan la tarea de desentrañar la verdad. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre la impactante noticia de Alil y Esla. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las pocas certezas que tenemos hasta el momento. Hemos intentado desentrañar qué pudo haber pasado y cómo esto ha afectado al mundo de la farándula turca. Hemos explorado las diferentes teorías, desde las más plausibles hasta las más descabelladas, y hemos analizado el impacto de esta noticia en sus carreras profesionales y en la opinión pública. Es un tema que todavía está fresco, y que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días, semanas, incluso meses. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, y a cualquier pista que nos ayude a entender mejor esta situación. Estaremos monitoreando las redes sociales, los medios de comunicación, y cualquier otra fuente de información que pueda arrojar luz sobre el asunto. Espero que hayan disfrutado del vídeo. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Qué opinan sobre la situación de Alil e Esla? ¿Creen que se separaron, o que hay una posibilidad de reconciliación? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios. Me encanta interactuar con ustedes. Recuerden que el debate y la discusión son fundamentales para entender este tipo de situaciones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like. Ayúdennos a que más gente se entere de esta historia. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes les guste el chisme y la farándula. Y, como siempre, suscríbanse al canal. No se pierdan ni una sola noticia, ni un solo análisis de los grandes dramas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.